Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos, CEIA Quilpué. Estamos nuevamente en otra cápsula de estudios sociales, eh, analizando, e investigando, explicando los principales aspectos de la historia de Chile del siglo XIX. En este material nos concentraremos principalmente en el proceso de conformación del Estado Nacional chileno en el siglo XIX, principalmente en el periodo en que los grupos liberales toman el poder político, que fue principalmente desde el año 1861 a 1891. Y en este periodo, principalmente, ellos establecen grandes transformaciones a la Constitución de 1833, que es la Constitución del orden portaliano, del orden autoritario conservador, y progresivamente le fueron quitando poder al presidente y entregando un poco mayores atribuciones al Congreso. En esta línea de tiempo, ¿cierto? Podemos observar principalmente la historia de Chile en un análisis bien simple en su análisis político. Tenemos que desde 1810 a 1823, la independencia, recordar que de 1818 a 1823 gobernó Bernardo Higgins, que fue director supremo, para muchos un régimen autoritario. Desde 1823, cuando renuncia O'Higgins, a 1830, que es la batalla del Lircay, de la guerra civil entre pipiolos y pelucones, está el periodo de ensayos constitucionales o de experimentación constitucional o de inestabilidad política también. Y desde 1831 a 1861, la República Conservadora, que es el tema que estuvimos trabajando en las cápsulas anteriores. En esta cápsula o en este material vamos a analizar los principales aspectos de la hegemonía liberal o la república liberal, que también se denomina, que va desde 1861 a 1891. Acá podemos observar que desde inicios del siglo XIX se da el proceso de formación y consolidación de la República Chilena, y desde 1861 a 1891 se va a dar este orden liberal o esta república liberal que también algunos historiadores denominan hegemonía liberal y transformaciones liberales. También complementar que en el mundo en este periodo se está dando fuertemente todo el proceso de industrialización, también en Chile con la llegada de los primeros ferrocarriles, la inserción en el orden capitalista a través de la minería. En Europa, principalmente, los grandes imperios coloniales comienzan a expandirse por gran parte de los continentes en el mundo, principalmente África, Asia y Oceanía. Recordar que el continente americano ya a comienzos del siglo XIX, gran parte de este continente se había hecho independiente, y principalmente producto de la intervención norteamericana y la doctrina Monroe, los Estados Unidos protegieron las independencias y no permitieron que colonizaran América las grandes potencias industriales europeas. Para analizar lo que es el liberalismo en Chile o el impacto del liberalismo y que eso después se transforma en los distintos gobiernos que van a generar cambios constitucionales en, en este orden conservador que se sustentó en la Constitución del 33, vamos a partir explicando un poquito de qué se trata el liberalismo. El liberalismo es una doctrina, hoy día también es denominada una ideología, que principalmente promueve, ¿cierto? Promueve la libertad como eje central para una sociedad, para las personas, la libertad individual también, pero también esta libertad que se puede ejercer para poder generar este bienestar común. Ahora, obviamente, el liberalismo del siglo XVIII y XIX se sustentó muy profundamente en la tradición francesa de lo que es el pensamiento ilustrado. Ahora, el liberalismo político, porque también tenemos el liberalismo económico, el liberalismo político promueve la tolerancia religiosa, la igualdad ante la ley, la soberanía, el poder político reside en el pueblo, ¿cierto? Y el pueblo elige sus representantes, y
también establece que el poder político que antiguamente estaba y se concentraba en el rey, se divida. Y es por eso que en América aparecen las repúblicas. Una de las principales características de la república es la separación de los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cambio, antes de la independencia, el poder se concentraba en la figura del rey, para el caso americano del virrey, y es ahí, en el rey, quien concentraba los tres poderes del Estado. Entonces el liberalismo político fue fundamental, partiendo por su influencia y su impacto en las revoluciones en Hispanoamérica, o las independencias, pero también progresivamente en la búsqueda de esa igualdad, esa libertad de culto, esa libertad de enseñanza, esa libertad de conciencia. Principalmente lo que buscaron los liberales era establecer un Estado laico en donde la iglesia no interfiriera fuertemente en la sociedad. Ahora, en el ámbito político, el liberalismo promueve repúblicas, respeto a las libertades individuales, separación y equilibrio de los poderes públicos, de estos tres poderes del Estado, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el ámbito de lo social, la doctrina liberal promovió, ¿cierto?, una sociedad de clases que ya va a tratar de borrar esta idea que trae estas sociedades de castas, donde es más importante el origen, sino que principalmente como el liberalismo es la doctrina de la burguesía, va a tomar que al final con esfuerzo, con los méritos, con lo que tú puedes hacer, puedes surgir y ya no prima o ya no es tan importante el origen. Eso también recordar que la burguesía es el grupo político y que, o sea, el grupo económico, social, que después se transforma en el grupo político más importante, principalmente porque ellos le quitan el poder al rey, ellos se hacen del poder y comienzan a cambiar muchos elementos culturales y creencias que venían de épocas pasadas, principalmente que las personas más importantes eh, nacen, ¿cierto? Y no principalmente se hacen, como es lo que ellos proponen. En el ámbito económico, ¿cierto? El liberalismo obviamente promueve el capitalismo, la libertad de asociación y emprendimiento, también la libertad de trabajo y obviamente la no intervención del Estado en la economía, principalmente que la economía se regula a sí misma a través de la oferta y la demanda. En el ámbito de religioso, el liberalismo promovió el laicismo, que es el libre pensamiento, esta es una palabra importante, la libertad de culto, la secularización de la sociedad, o sea, que progresivamente la sociedad se vaya alejando de las ideas religiosas y se acerque más a las ideas de carácter científico. Dentro de los liberales más importantes de la historia de Chile, yo considero a estas tres personas, considero a José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao y Miguel Luis Amunátegui. Ahora, estas tres personas fueron muy importantes porque de ellos nace todo el pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Pensamiento liberal que progresivamente ya deja de ser un movimiento y se transforma en un movimiento espontáneo y se transforma en un movimiento ya político e ideológico. Y progresivamente va tomando cada día más fuerza en la sociedad chilena, principalmente porque el liberalismo también promueve la educación, promueve la igualdad, la libertad y la igualdad, pero también promueve la educación, principalmente una educación en que el Estado sea el gestor, financiando, promoviendo, y principalmente una educación laica y de carácter científico. Entonces, los liberales chilenos se enfrentaron fuertemente a lo que fue el pensamiento conservador y principalmente a la fuerte influencia de la Iglesia, porque en sí los liberales buscan una sociedad laica, una sociedad que se base en el pensamiento científico. Ahora tenemos, por ejemplo, José Victorino Lastarria, quienes conformaron el Club de Reforma en el año 47, y tengo, por ejemplo, a Francisco Bilbao, que crearon con otros más, la Sociedad de la Igualdad, que fueron organizaciones para esa época un poquito clandestinas, producto de que los conservadores perseguían fuertemente
a los grupos liberales, encarcelándolos y muchas veces exiliándolos. Ahora, se supone que la hegemonía liberal de la segunda mitad del siglo XIX se basó principalmente en las grandes transformaciones que se le fueron realizando a la Constitución y a este orden, a la Constitución del 33 y a este orden conservador que se dio desde 1831 a 1861. En este periodo, como plantea acá este esquema, se realizaron profundos cambios y reformas a la Constitución del 33. En el ámbito político se aumentaron los derechos y las libertades políticas. Sin embargo, se mantuvo el voto censitario, principalmente que restringía la participación de toda la ciudadanía. No todos eran ciudadanos, no todos tenían derecho a votar, no todos tenían derecho a participar, que es una de las principales características que se establece la Constitución del 33 y que permanece durante gran parte del siglo XIX, que es que un pequeño grupo de la sociedad son los que están construyendo el país y manejan el país. Ahora, una de las principales transformaciones es que eh, las transformaciones liberales o grandes cambios que se le hacen al orden conservador es que los presidentes ya no se van a poder reelegir. Es por tanto que tenemos que, obviamente, se establece que los presidentes duran 5 años, ¿m? Y podemos observar que acá tengo el presidente, por ejemplo, José Manuel Balmaceda, 71-76. Bueno, el caso del presidente José Joaquín Pérez, que en ese periodo todavía se podía reelegir, pero ya desde 1871 en adelante los presidentes duran 5 años sin reelección y el último presidente del periodo liberal va a ser José Manuel Balmaceda Fernández. Obviamente su periodo termina en una guerra civil, Balmaceda se suicida y el Congreso asume el poder político concentrando gran parte de este por sobre el poder del Ejecutivo del presidente. Este periodo también es importante porque tiene un gran auge la minería y el comercio en Chile. Valparaíso comienza a ser el puerto más importante del Pacífico Sur. Chile en este periodo también realizó la guerra del Pacífico, invadiendo ciertas zonas de Antofagasta y después incorporando, bueno, llegando hasta la ciudad de Lima, sitiándola y ocupándola durante 3 años, y principalmente eh, gana territorios que hoy día son fundamentales, pero en esa época eran fundamentales producto del desarrollo del ciclo salitrero. Salitre que estaba en manos de peruanos y bolivianos, con una pequeña participación de privados, principalmente ingleses. Estos territorios después de la Guerra del Pacífico quedan en manos de Chile y obviamente de capitales ingleses y capitales chilenos que fueron los que se enriquecieron en gran parte con la extracción de este mineral no metálico, que es el salitre que se utilizaba principalmente para fertilizar los campos en Europa y también para elaboración y fabricación de explosivos. En este periodo se mantiene este conflicto entre liberales y conservadores. Obviamente este conflicto tiene como resultado en 1925 la separación definitiva del Estado y de la Iglesia, de la influencia de la Iglesia Católica en el Estado y la sociedad, a pesar que todavía la Iglesia Católica influye en muchos aspectos, pero oficialmente, legalmente, quedan completamente separados. En este periodo, producto de la inserción en el mundo capitalista, también hay un proceso importante de migración del campo a la ciudad, principalmente a los centros y a los centros mineros, a los grandes yacimientos mineros, donde muchas personas dejaron de ser campesinos y terminaron siendo peones, obreros de estos yacimientos mineros. Progresivamente, a fines del siglo XIX, estos se van aumentando los sectores medios y obviamente con la llegada del capitalismo y su consolidación en Chile, aparece el proletariado, que sería igual que decir la clase obrera. La hegemonía liberal, ¿cierto? Principalmente es un conflicto, se sustentó un conflicto entre el Estado y la Iglesia. En el ámbito político, ¿cierto? El Estado busca secularizar sus instituciones, por eso van a crear en el año 84 el registro civil, recordar siempre que los nacimientos, los bautizos y las defunciones estaban en manos de la Iglesia.
¿qué se hace con el registro civil? Quitarle poder a la Iglesia, y el Estado obviamente comienza a conformar instituciones que ya no están en manos de esta institución religiosa. También aparece el matrimonio civil. Antiguamente las personas solamente podían ser sepultadas en los cementerios católicos, aparecen los cementerios laicos para personas que no son católicas. En el año 72 ya el Estado comienza a ejercer y a promover la libertad de enseñanza, y la libertad de conciencia es que nadie te puede obligar a hacer algo que vaya en contra de tus principios, valores. Principalmente se asocia mucho al tema del pensamiento y principios religiosos. Ahora, a estas leyes que obviamente buscan un Estado laico se denominan las leyes laicas, porque progresivamente van separando el poder de la Iglesia del poder del Estado. Ahora, obviamente, estos liberales que están en el poder buscaron quitarle poder al presidente, que era el eje central del orden autoritario. Y para eso hicieron un número importante de reformas constitucionales al orden conservador y a la Constitución del 33. No cambian la Constitución porque la Constitución de 1833 dura hasta 1925. Sin embargo, los liberales fueron progresivamente quitándole poder a este conservadurismo, a este orden conservador que para muchos se basaba en las ideas de Portales. Está la reforma principalmente de 1871 que prohibió la reelección presidencial inmediata. La reforma de 1874, elecciones serán organizadas por una junta de mayores contribuyentes, principalmente ellos se hacen cargo de organizar las elecciones para evitar el cohecho y el intervencionismo electoral. Y principalmente, una de las más importantes, que es que en el año 1883 se limita el poder del Ejecutivo, ¿cierto?, de veto al Congreso. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre el liberalismo en Chile en el siglo XIX. Presten harta atención porque va a tomar varios elementos que hemos comentado anteriormente. El liberalismo como corriente de pensamiento tuvo sus orígenes en Europa Occidental durante el siglo XVIII. En el siglo XIX, las ideas liberales inspiraron movimientos políticos de importancia en Europa, donde los grupos burgueses liberales contaron con el apoyo de las clases populares. Si bien estos movimientos no cumplieron con gran parte de sus objetivos, pusieron en evidencia que el ideario liberal se mantenía vigente en Europa y tenía la capacidad de irradiarse a otros territorios. En Chile, las ideas liberales tuvieron como principales receptores, aparte de la élite urbana, una generación de intelectuales y jóvenes liberales que anhelaba romper con el pasado colonial y autoritario, aspirando a construir una república donde se consagraran constitucionalmente las libertades individuales. Ya desde 1845 se manifestó la acción opositora de los liberales en la publicación de diversos periódicos contrarios a la autoridad de Bulnes en el poder. El gobierno conservador reaccionó con la fuerza, dando inicio a un periodo de arrestos de diversas figuras opositoras que terminó con la declaración de estado de sitio a 85 días de las elecciones de 1846. Pedro Félix Vicuña, líder de la oposición liberal, fue desterrado a Lima, mientras otros fueron relegados a Chiloé, facilitando el triunfo electoral de los conservadores y la reelección de Bulnes. La primera división de envergadura dentro del bando pelucón se produjo a raíz de las elecciones parlamentarias de 1849 y la acostumbrada intervención electoral del Ejecutivo. El sorpresivo triunfo de candidatos opositores en circunscripciones emblemáticas para los conservadores provocó la renuncia del ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, quien desde su cargo de senador pasó a liderar la primera oposición en el Congreso, integrada por liberales y un grupo de conservadores disidentes. De este modo, el peluconismo se fue resquebrajando, permitiendo por primera vez desde que fue instaurada la Constitución de 1833 la construcción de una mayoría opositora al Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
La oposición comenzó a levantar un referente político que diera continuidad a sus esfuerzos por construir una república más liberal y menos colonial. A poco andar, estas fuerzas iniciaron una campaña de difusión de sus ideas, creando en octubre de 1849 el Club de la Reforma, cuyo principal objetivo fue levantar la primera candidatura presidencial de oposición. Sin embargo, ese club nunca se estructuró sólidamente ni adquirió el dinamismo necesario para formular un plan concreto de acción, por lo que fue objeto de burla de muchos jóvenes liberales que clamaban por un cambio político mayor. Fue recién en 1857 que estas fuerzas se organizaron formalmente en el Partido Liberal. Ahora, principalmente, el liberalismo, ¿cierto?, fue fundamental en la historia de Chile, eh, principalmente porque gracias a las ideas liberales, el Estado progresivamente se fue alejando de esta intervención de la Iglesia en la sociedad y en las leyes. Progresivamente, hoy día, podemos observar eso, Chile es un Estado laico, en donde la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, las libertades individuales, derechos y deberes, obviamente, se han ido ampliando considerablemente, gracias al pensamiento liberal que luchó durante gran parte del siglo XIX. Hoy día podemos tener muchas de estas libertades que antiguamente eran sancionadas por ley. Ahora, en el ámbito económico, el liberalismo es fundamental, porque el pensamiento liberal económico, principalmente que habla sobre capitalismo y libre comercio y hoy día libre mercado, ha sido un eje central de la economía chilena desde sus inicios, desde principalmente un par de años después de la independencia. Chile ha sido un país capitalista, obviamente con sus modificaciones históricas, pero en términos generales el capitalismo liberal, de libre mercado, de libre comercio, bueno, sus inicios, eh, eh, fue la base fundamental de la economía chilena hasta el día de hoy. Para muchos el pensamiento liberal está muy presente en la actualidad. Ustedes tienen que también a veces recordar estas luchas que hay muchas veces por temas como el aborto, el matrimonio homosexual, en donde los grupos conservadores se oponen principalmente y los grupos liberales están a favor. Que Chile sea cada día más una sociedad más libre, con mayores libertades en sí, principalmente porque para el pensamiento liberal, el eje central de una sociedad tiene que ser la libertad individual y la libertad de conciencia. Bueno, estimados alumnos, espero les haya servido esta pequeña cápsula sobre el liberalismo en Chile, la influencia del pensamiento liberal en el siglo XIX y cómo ese siglo XIX se proyecta hasta el día de hoy. Espero que estén muy bien, harta fuerza en estos momentos difíciles a los que nos vemos enfrentados. Un saludo y un abrazo, estimados estudiantes. Cuídense.